hablar de un tema que tiene que ver con la madurez. Y por tema de tiempo vamos a tratarlo solamente un ratito pequeño. Pero la palabra del Señor dice en Hebreos 5, 13, 14, dice de la siguiente manera: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Todo aquel que participa de la leche, ¿es malo participar de la leche? ¿A cuánto le gusta la leche? No es malo participar de la leche. Pero cuando nosotros participamos de la leche es que somos inexpertos. ¿Van conmigo o no? Por ejemplo, cuando alguien toma café, y usted dice, es que a mí me gusta el café con leche. Y hay unos que dicen, no, el café no lleva leche. El café y el azúcar negro es suficiente. Y luego llega otra persona más madura con el tema del café y dice, el café nomás lleva agua caliente y ya. No lleva ni azúcar ni lleva leche. Los buenos cafetaleros son gente que usan pura agua y café. Entonces vamos viendo que la gente va madurando con el tema de tomar el café. ¿Va conmigo o no? Recuerde que usted antes leía las puras novelas de las puras revistas de Condorito. O porque usted era un inmaduro. Usted ocupaba dibujitos. Pero después, conforme va pasando el tiempo, ya no ocupa usted los dibujitos. Ya va leyendo puras letritas. Es suficiente para ello. ¿Va conmigo? Entonces, ¿por qué le estoy poniendo yo dibujitos? Porque tenemos inmaduros y tenemos maduros. En las iglesias hay de los dos y ninguno de los dos está malo. Lo maduro es bueno y lo inmaduro también es bueno. Ambas cosas son buenas. Lo que es malo es que el inmaduro perdure siempre así. Pero por las puertas de una iglesia siempre tiene que haber gente madura y gente inmadura. Pero tenemos que ver que la palabra del Señor dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de ¿qué? En la palabra de justicia, porque entonces es un niño. ¿Cuántos han oído a gente creer que sabe la Biblia de una manera inexperta? Deme usted un proverbio popular. Ayúdate que yo te ayudaré. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuándo dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré? Nunca. Otro proverbio de un niño. Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Dónde dice toda la Biblia, un libro así de gordo? ¿Dónde dice el que madruga Dios le ayuda? ¿Por qué se ríen? Porque hay gente que asegura que la Biblia dice el que madruga Dios le ayuda. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que es un niño. Es un niño. ¿Es malo ser un niño? No es malo ser un niño. Lo que es malo es que usted se quede siempre en la etapa de niño. ¿Cuánto van aprendiendo? Yo he visto mucho a las mujeres quejarse de la inmadurez del marido. Parece que me casé con un chamaco de 17 años, tiene 50 el desgraciado y quiere seguir pisteando y quiere seguir llegando tarde y quiere seguir teniendo una vida de soltero. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado la madurez. Entonces, ¿es malo ser un niño? ¿Es malo ser un adolescente? No es malo. Lo que es malo es que usted se quede en la etapa que no se tiene que quedar. Usted tiene que estar creciendo todo el tiempo. Por eso es que hay gente que siempre le gusta que le estén hablando del amor de Dios. Y no está mal que te hablen del amor de Dios. Pero si usted no crece en las etapas que tiene que crecer, usted nunca va a conocer el carácter completo de Jesús. ¿Se entiende? Entonces la Biblia dice, cuando yo era niño, actuaba y pensaba como niño. Entonces cuando yo soy niño, ¿cuándo puedo decir que soy niño? Cuando actúo y pienso como los niños. Porque de repente usted ve a un joven y usted dice, este es un joven adulto. Usted ve a un joven que dice, qué maduro es este niño. ¿Va conmigo? Gente que no se cuartea a la hora de sacar adelante lo que tiene que sacar. Se acabaron los amenes, ¿no? Porque a veces es más fácil responsabilizar a otro que responsabilizarme yo. Pero el alimento sólido es solamente para los que han alcanzado, ¿qué? La madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Diga usted conmigo, tengo que tener discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Por qué tenemos que tener discernimiento entre lo que es bueno y malo, amados? Porque en el mundo hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si yo no tengo el discernimiento de parte del Espíritu Santo, también le voy a llamar bueno a lo malo. Porque yo he visto a cristianos, gente que debiera de tener un alto sentido de responsabilidad de las Sagradas Escrituras, que no maduran. ¿Cuántos están aquí? Hay gente que tiene, miren, un niño espiritual. Vamos a hablar de un niño espiritual. No, fíjate que tú no me vas a decir a mí nada porque yo tengo aquí 20 años yendo a la iglesia. ¿Tú cuánto tienes? No, pues yo tengo 6 meses yendo a la iglesia. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Pero luego pregunta el de 6 meses. De esos 20 años que tiene, ¿cuándo ha llegado temprano a la iglesia? Porque yo los 6 meses que tengo aquí, los tengo llegando temprano. ¿Quién es más maduro? Porque luego de repente la gente cree que porque tiene 20 años y no tiene ni la madurez para poder acomodar el horario, porque ya lo cambiamos de las 10 a las 11 y usted sigue llegando tarde. ¿Dónde está la madurez? Porque cuando estaba a las 10 de la mañana, usted decidió llegar a las 10:10 y lo pusimos a las 11. Ahora usted llega a las 11:10. Ah, pero soy bien maduro. A mí no me van a decir cómo se hacen las cosas. Si no tengo ni la madurez para alcanzar a cruzar el umbral de la puerta a la hora acordada, ¿dónde está mi madurez? Demuestro que soy niño, porque la palabra de Dios dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, que por el uso lo tienen, de los usos de los sentidos, los tienen bien ejercitados entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿cómo voy a conocer a una gente madura? Por sus acciones y sus frutos, no por lo que diga. Entonces yo tengo que alcanzar la madurez. Amén. ¿Que vamos a hacer esto? Una persona madura dice, vamos a hacerlo. Un inmaduro dice, no se puede. ¿Está conmigo? Entonces dice la palabra del Señor que el Señor envió a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. De esos 12 dice la palabra del Señor que era un príncipe de cada tribu, el mejor de cada tribu. Y siendo el mejor de cada tribu, lo llevaron. 10 dijeron no se puede, 2 dijeron sí se puede. O sea que puede ser que usted sea el mejor, pero puede ser que no dé la estatura. Es importante que yo dé la estatura. Es importante que yo entienda que tengo que dar la estatura. Dios nos alimenta por medio de su palabra. Así que nosotros tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Algunos queremos hacer que la Biblia, amados, se rebaje a nuestras experiencias. Y eso es inaudito. La iglesia de hoy en día se siente tan autosuficiente que a veces no invita ni al Espíritu Santo a formar parte de la iglesia. Entonces nosotros estamos tan lejos de ser lo que leemos en la Biblia, porque la Biblia es una carta abierta, un menú muy complejo en el cual usted y yo tenemos que actuar y movernos en ese menú. Así que algunos queremos hacer que la Biblia a veces se rebaje a lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque cuando usted le pone una palabra a una persona, la persona quiere rebajar la Biblia y quiere decir, es que eso fue en otros tiempos. Es que hoy ya no se usa así. Entonces, qué importante es que yo entienda que la Biblia yo no le puedo quitar ni poner. No podemos hacer que la Escritura tenga que venirse a nuestro intelecto. Si nosotros tenemos que alcanzar la estatura de la Biblia, no la Biblia nuestra estatura, no la rebaje, usted súbase al nivel de la Biblia con el conocimiento y la práctica. Amén. No podemos nosotros tener un cristianismo hoy en día
con una mediocridad tan grande, porque la Biblia dice que su pueblo perece por la falta del conocimiento. Entonces, la poca práctica del conocimiento hace que nosotros perezcamos en acciones normales. ¿Cuántos están aquí? Mi pueblo perece, ¿por qué? Pero el Señor niega su conocimiento o lo tiene por escrito. Lo tiene por escrito. Si yo tengo falta de conocimiento, no es porque Dios me lo niegue. Él dice, pídalo y se le dará a usted abundantemente. Entonces, si no lo tengo, el conocimiento, seguramente ha de ser por mi falta de práctica en cuanto a la palabra de Dios. Por la falta de interés en cuanto a una relación padre e hijo. Por la falta de interés de tener a Dios en mi noticia o en mi casa. ¿Y sabe por qué tenemos una falta de interés? Porque nos va a corregir Dios y vivimos bien a gusto sin corrección. ¿Va conmigo? Entonces la palabra confronta. Diga conmigo, la palabra confronta. Jesucristo dijo, ustedes me quieren matar a mí como si yo fuera el que estuviera diciendo las cosas. Yo no soy el que lo juzga es la palabra, le dice. Y me la quieren agarrar en contra mía. ¿Va conmigo? Ok, entonces seguimos. La palabra de Dios dice, aquí lo tenemos, Efesios 3, 17 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados. ¿Qué quiere decir arraigados o cimentados? Estar firme, estar sólido, estar fuerte. ¿En qué? En el amor. ¿Se hace la práctica del amor ahorita o hay mucho desamor? La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y hay tanto desamor ahorita que hasta las madres tiran a los niños al suelo, al drenaje, al bote de la basura. Ves a chamaquitos agarrando a los gatos de la cola, dándoles patadas a los perros, prendiéndoles lumbre. Hay una maldad tremenda en la sociedad porque el amor de muchos se ha enfriado. Y si tenemos que cimentarnos y arraigarnos, tenemos que cimentarnos y arraigarnos en amor, pero en el amor de Dios. ¿Ok? Cimentados en amor para que seáis plenamente capaces de comprender. Vea usted esta escritura tan poderosa. Es necesario que yo sea plenamente capaz, porque hay gente que no tiene su capacidad plena. ¿Entiende, verdad? Hay gente que de repente dice, no, a este le falta una lámina para el tejabán. ¿Usted ha oído ese dicho, ah? Entonces, es importante que yo en cuanto al intelecto esté pleno, esté avispado, esté alerta, pues, ¿me entiende? Porque la diferencia, por ejemplo, en una carrera de 100 metros, la diferencia son segundos. Y el que se lleva el premio es el que corrió milésimas de segundos más rápido que el otro. No es nada, mi amado, pero arrancó a tiempo. Por eso es importante que yo arranque a tiempo y no esté perdiendo el tiempo. Miren, los que hemos trabajado en Dios desde nuestra niñez, yo soy uno de ellos, me cuento entre ellos, y los que hemos servido a Dios 10, 15, 20, 30 años, sin temor a equivocarme, le puedo decir que sentimos que hemos perdido el tiempo. Porque entre más conocimiento tienes, más te das cuenta que perdiste el tiempo en otras cosas vanas. Y dices tú, esto lo debería haber aprovechado. Ahora, ¿qué se puede esperar de aquel que ni ha arrancado? Que está perdido en el infinito, que está perdido queriendo hacer dinero y trabajar y hacer cosas sin rendir su vida al Señor. Cuando nunca se han preguntado qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero nosotros somos tan fácil para demandarle a Dios lo que nosotros queremos de Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Cuando yo requiero algo de Dios, ni la pienso dos veces. Creo que Dios está a sus anchas esperándome a que yo le dé una demanda. Señor, sáname, estoy enfermo. Señor, no tengo dinero, dame un trabajo. Algunos somos tan cínicos que compramos un boleto y le pedimos a Dios que nos lo saquemos el boleto. Y Dios dice, trabaja. Porque Dios honra al trabajador. Dios honra a la persona que se levanta temprano y hace el trabajo.
Pero sin embargo el flojo quiere comprar un boleto de lotería y sacárselo. ¿Verdad? O hay gente que está comprando un boleto de la Cheyenne que están rifando. En lugar de ponerse a trabajar para comprarse la Cheyenne. Es más fácil que usted trabaje toda una vida y se la saque que esté comprando boletos y nunca se lo saque. ¿Cuántos están aquí? Entonces es necesario estar plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Comprender con quién? ¿Quiénes son los santos? La iglesia, usted. Es necesario que usted comprenda plenamente con toda la iglesia, con todos los que se han apartado a servir a Dios. Dice lo siguiente: ¿cuál sea su anchura? Josué y yo con la anchura ahí la llevamos. ¿Va, José? ¿Cuál sea su longitud? ¿Cuál sea su profundidad? ¿Y cuál su altura? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos. ¿Se fijan que para ser llenos de Dios se requiere tener conocimiento y estar pleno? Entonces, quiere decir que Dios tiene un plan conmigo. Y Dios ha estipulado que yo debo de tener un ancho, un alto, un largo y un profundo. ¿Y cuándo me ha interesado a mí saber esas medidas que Dios me ha dado a mí? ¿Cuántos tenemos aquí 20, 30, 40, 50, 60 años y lo único que hemos hecho es pedir y pedir y pedir a Dios? Y nunca nos hemos preocupado por saber cuáles sean estas medidas que Dios quiere que yo dé. Diga conmigo, Dios quiere que yo dé una medida. Dice aquí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La llenura de Dios, por medio del Espíritu Santo, tiene que ver con una estatura que usted y yo debemos de dar. O sea, tú y yo debemos de tener dimensiones del cielo. Amén. Yo debo de tener dimensiones celestiales. Entonces es importante que yo entienda esto que estoy diciendo y lo entienda yo bien, a cabalidad. Génesis capítulo 6, versículo 13 al 22. Bueno, se los leo yo. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Estoy leyendo la NBL. Si la tienes ahí, Jonathan, no sé si tienes la NBL. Génesis 6, 13. He decidido poner fin a toda la carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Y le dice a Noé: hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la vas a hacer. 300 codos de largo. Diga conmigo 300 codos. Esos son 135 metros. La longitud del arca de 50 codos. Son 22.5 metros. Su anchura de 30 codos. Son 13.5 metros. Ok, juntamente con su altura. Así que es importante que nosotros entendamos que Dios, en su modelo para salvarnos, nos ha dado medidas. Diga conmigo, medidas. No es suficiente, mi amado, con que yo sea una persona que va a confesar por medio de una oración que Jesucristo es mi Señor. Es necesario que yo entienda que para que la humanidad sea salvada, Dios mismo entregó un primer modelo de salvación. Y ese primer modelo de salvación tenía medidas. Era el arca de Noé. El arca de Noé tenía por lo menos 300 codos de largo. Eso quiere decir que yo por lo menos tengo que dar 300, diga conmigo 300. ¿Usted sabe cuál es el número 300? ¿Qué significa el número 300? El número 300 significa honra. Si yo no doy la estatura de la honra, gracias hermana Silvia, muy amable.
Si no doy la estatura de la honra, ¿cómo puedo ser salvo? Ni seré salvo, ni podrán subirse otros arriba de mí para que yo salve a otros, porque no tengo la longitud, no tengo las dimensiones de un arca de salvación. ¿Se entiende? Entonces a la gente nos han enseñado que orando podemos ser salvos, pero ahora puedo entender que Dios, para salvar a la humanidad, requiere que yo tenga una estatura y unas dimensiones correctas para entender a cabalidad cuál sea lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo, para que yo entre en una plenitud de la gracia de Dios. No me puedo conformar con una cosa, necesito la plenitud de Dios en mi vida. Y Dios no me niega su plenitud, pero yo me niego su estatura. No es que Dios niegue su plenitud en mi vida, es que yo me estoy negando a dar la estatura que Dios quiere que yo dé. ¿Se entiende lo que estoy hablando? No, me parece que veo ojos medio raros. Entonces, aunque no acostumbro que me pregunten, pues por eso trato de ser claro. Entonces yo tengo que dar la estatura de honra. Porque el que no sabe honrar no va a dar la longitud. Eso sí, a la hora de pedir, todos queremos pedir. Y a la hora de que usted dé la estatura, dice, ay no, qué flojera. Qué flojera honrar. Yo no quiero honrar a nadie. Yo quiero que me honren. ¿Sí o no? Ay, Diosito. Voy a pasar al que sigue porque ya me están viendo medio raros. Bien, Juan 12, desde el 1 dice así: 6 días después de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, versículo 4. Bueno, pensé que estaba. Versículo 4 dijo: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Versículo 5 dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Se hizo una pregunta. Voy a aclarar esto. Dice, estando el Señor en la casa ahí, la casa era de Simón el leproso, pero estaba también ahí Lázaro, el que Dios había resucitado. Estaba juntamente en esa casa María, la hermana de Lázaro, pero también estaba esta Marta, ahí estaban. Pero María agarra una libra de perfume caro, porque una libra, hermanos, son 450 miligramos, así en cuestiones de kilos. Entonces, gramos, perdón, en cuestión de kilos, en gramos. O sea, estamos hablando como medio litro de perfume, hermano. Es tremendo eso. Entonces, dice que tenía un valor muy caro. Pero, repita conmigo, y uno de los discípulos le pareció un desperdicio. Hay una mujer que estaba dando la estatura de la honra que tú y yo no queremos dar. Había una mujer ahí agarrando un perfume caro y estaba honrando a Jesús. Pero a un discípulo escogido de Jesús, ¿estamos aquí? A un discípulo escogido por Jesús le pareció un desperdicio que perfumaran los pies del Señor. Y dijo lo siguiente: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios, 300 número de honra? 300 codos tenía que dar también el arca de salvación. Esta mujer alcanzó los 300 para que se contara de ella para toda la vida, porque alcanzó la estatura de honra. 300 denarios, salario de 300 días, y se lo dio a los pobres, dijo el Judas. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón.
Diga usted conmigo, bueno, no diga, le voy a explicar, no diga, no vaya a hacer que se ponga la soga solo. Toda persona que no tiene la capacidad de dar la estatura de 300, no porque no la tenga, sino porque no quiere, el tal es un ratero. Ahí dice, el otro podía dar la estatura, pero le parecía un desperdicio entregarse a Dios de esa manera. ¿Cuándo usted ha hecho algo para la iglesia, para Dios, para el grupo alabanza, para el pastor? No sé, ¿cuándo ha hecho usted algo para la iglesia y alguien le ha dicho, qué desperdicio? Ofrendas, diezmas, qué desperdicio. Con un caguamón en la mano, y eso no es un desperdicio. Honrar a Dios te parece un desperdicio, pero agarrar 200, 300, 500, el salario entero y tirarlo por la basura, porque te lo tomas por la boca y lo echas por la letrina, eso te parece honroso. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Se acabaron los amenes. De repente los predicadores entendemos cuando hay un silencio, ¿sí o no? Los predicadores entendemos cuando, híjole, ya le pegué a alguien. Cuando un predicador le pega a alguien, quiero explicarlo esto, no es para ofender, es para que le caigan a usted 20. Lo que pasa es que a veces los hijos, cuando son corregidos por los padres, regularmente a veces el hijo cree que su padre le quiere cantar un tiro, pero el padre lo que quiere es corregir. ¿Cuántos de ustedes se fueron de su casa como los 13, 14, 15 y 6? ¿Verdad que nos fuimos creyendo que nuestros padres nos odiaban, no nos amaban? Y eso era porque nos decían, tienes que llegar a las 12, tú querías llegar a las 3 de la mañana. No hagas esto, no hagas lo otro, y creemos que nuestros padres se vuelven nuestros enemigos. Pero nuestros padres nos dan un consejo para el bien de nosotros, para que alcancemos la madurez, no para pelearse contigo. Entonces, cuando un predicador le da a usted una pedrada, no lo tome tan a pecho, es para corregirlo. Y si usted nadie le da ninguna pedrada, pues entonces pues hay que canonizarlo si nadie le pega a usted, ¿no? A lo mejor usted ya está tan santo que hay que santificarlo. Pero nosotros venimos a la iglesia que nos instruyan. Entonces aquí dice que el hombre no tenía misericordia de los pobres realmente, sino que decía eso porque hurtaba de la bolsa. O sea, sustraía de lo que ya era de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? Cristo le dio la posición a Judas ¿de qué? O sea, que administrara los bienes de la iglesia que Cristo estaba haciendo. ¿Ok? La palabra del Señor dice que tú y yo somos ¿qué? La iglesia. Usted y yo somos administradores. Usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos la novia de Cristo. Usted y yo somos con quien Cristo se va a casar. ¿Va conmigo hasta aquí? Entonces yo tengo los dineros de la iglesia en mi bolsa, pero yo sé que el 10% no es mío, sino que ese 10% me puede dar la estatura de la honra. Y de repente yo me lo clavo. O sea, soy un Judas más. O sea, que le extraigo de lo que es de la iglesia y me vuelvo un Judas. Entonces proseguimos. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa el dinero, sustraía de lo que se le echaba en ella, que él no le echaba nada. Adelante. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los vas a tener con ustedes, pero a mí no siempre me vas a tener. Y otro evangelio dice que se va a hablar de esto. Déjala, dice. No sé si en Mateo. Déjala, dice. Porque lo ha hecho porque yo ya voy a la sepultura. Pero este evangelio de esta mujer dice, lo que esta mujer ha hecho conmigo se va a escribir en los libros para gloria de ella misma. Dice, no para gloria mía, para gloria de ella. De manera que cuando yo doy la estatura que debo de dar, el Señor también se glorifica glorificándome a mí. ¿Se entiende? Porque de lo que esta mujer hizo se va a estar hablando por los siglos de los siglos. Lo que ella hizo para gloria de ella, dice. Entonces, qué importante es que si yo quiero trascender, es necesario que yo alcance la madurez y la estatura requerida. Amén.
Saben que nomás les he puesto 2 láminas y traigo como 800. Y ya es la 1. Ya llevo media hora, 40 minutos llevo ya. De veras le parecieron 40 minutos, no me parecieron como 2 horas, pastor. Van a decir. Vamos a seguir hablando en otra ocasión mejor, porque yo estoy bien picado, pero luego se quejan. O le damos otro poquito. Vamos a darle 10 minutos. 10 minutos vamos a darle. Primera de Reyes 17, sale. Primera de Reyes 17. Vamos a darle primera. Es tarde, pero para otros no es tan tarde. Ahí entendemos a veces madurez. Pero vamos a hablar, que este hombre hablaba de los pobres. A los pobres muchos los tendréis, pero a mí no me van a tener para toda la vida, dice el Señor. Amén. Entonces, Elías, Primera de Reyes, capítulo 17, por favor, del versículo 8, dice, vino después una palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, y he aquí que yo he mandado a una viuda a que te sustente. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, quédate allí, porque yo he mandado a una viuda, ¿a qué? Pero ¿qué no dice Dios? Que el verdadero ayuno es alivianar a las viudas y a los huérfanos. ¿Dice la Escritura así, sí o no? Pero resulta que el Judas no estaba tan preocupado por los pobres, pero Dios le da una prioridad. Diga conmigo prioridad. Yo les expliqué ahorita que nosotros tenemos que hacer la vida de bloques, paso a paso, decisiones. Nuestra toma de decisiones es súper importantísima porque va a definir quién soy yo al final de nuestros días. Entonces Dios da prioridades, pero el religioso quiere ver la palabra como dice ahí, pero se niega a ver lo que verdaderamente Dios quiso decir. Entonces, el Evangelio de Cristo dice que el verdadero ayuno tiene que ver con ayudar a la viuda y ayudar al huérfano, ayudar al pobre. Pero el Judas decía esto no por amor a los pobres o a los huérfanos. Jesucristo le explica, es correcto que tengamos misericordia de la viuda, del huérfano y del pobre, pero a ellos lo va a tener siempre y a mí no. Diga conmigo, la prioridad es el Cristo. Entonces, vemos aquí a una viuda que Jehová le dice a Elías, Elías, vete a Sidón de Sarepta, porque yo le he dado órdenes a una viuda que te sustente. ¿Qué no lo correcto es que el profeta sustente a la viuda? Pero en Dios es al revés. En Dios, el hombre de Dios es primero que la viuda. Se acabaron los amenos. Ustedes me dijeron que le siguiera. Siga, le dijeron, pues yo le sigo. Entonces, en Dios, primero es el hombre de Dios antes que la viuda. Y se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor, tu Dios. Diga conmigo, viva el Señor tu Dios. No está hablando de mi Dios, está hablando del profeta. O sea, no era mi Dios, es el tuyo. Pero aún, esa es una de las cosas que a mí me impresionan. Aún los inconversos se someten más a Dios que a veces los mismos conversos. Tú le hablas a un inconverso con respecto a Dios y se somete. Y le hablas a un cristiano y como nos sabe que tenemos una cola larga que nos pisen, como ya conoce todo tu pasado, no se quiere someter porque cree que eso le da derecho a no someterse. Pero aquí le dice, vive tu Dios. Que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo,
para que comamos y muramos. Tenemos a la viuda y tenemos al huérfano juntos. ¿Va conmigo? Tenemos a la viuda y tenemos al huérfano. Le dice, tráeme agua. Como la vio bien presta a traer agua, le dijo, entonces tráeme también un pedacito de pan. Vive tu Dios, de veras, que nomás tengo un poquito de agua, un poquito de aceite, un poquito de harina para hacer un poquito de pan y ponerlo debajo de las brasas para que comamos mi hijo y yo y después muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho. Dijo, ya se le estaba antojando. Le dijo, tengo harina, aceite, unas brasas, la voy a poner de... Y ya estaba babeando, ya se le figuraba una balbita y ya hago una pizza con eso, ya no. Una salsa ragú, ya me hago una pizza rápido. Entonces Elías le dijo, no temas, ve y haz como has dicho, pero primero, diga usted conmigo, primero hazme a mí una pequeña torta de eso y tráemela. ¿Quién es primero? Ay, tragaron duro para decirnos. Tragaron duro para decir primero es el hombre de Dios, ¿no? O sea, tenemos una viuda y tenemos a un huérfano. Hay una sola torta. Hay una sola torta. Si yo veo una viuda y un huérfano y me como yo la torta, me agarran a pedrada, hermano. Me cuelgan allá del muelle viejo allá. Pero la Biblia dice que nomás había una torta. Pero había una viuda, un huérfano y un hombre de Dios. Y el hombre de Dios dice, haz como has dicho, por favor, apúrate, pero dame a mí primero. Tráemela después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se te va a acabar la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar con esto ya, hermanos. Hay mucho que hablar, de veras traigo muchísimas láminas para darles a ustedes. Mucho pan, pero el pan se vuelve luego largo. Pero quiero bendecirles y decirles, si usted se atreve a dar la estatura de esta mujer, voy a cortar la historia. Esta mujer hace la prioridad. La prioridad es, con la única torta, le creyó al hombre de Dios. Diga usted conmigo, es importante creerle al hombre de Dios. Y a veces creerle al hombre de Dios, amados, va a veces en contra de mi mentalidad. A veces creerle al hombre o a la mujer de Dios, a veces va en contra de mi propia lógica, de mis propios pensamientos, de los principios que me enseñaron a mí, a veces de los principios hasta del mundo entero. O sea, el principio es que la viuda y el huérfano sean primero, entre comillas, porque para Dios el hombre de Dios es primero. Lo acabamos de ver. Entonces el hombre de Dios le dice, si tú haces, como yo te estoy diciendo, que pongas por prioridad a mi persona, nunca se te va a acabar el aceite, ni la harina va a escasear. Usted sabe lo que es creer en una palabra de esa manera. Usted sabe. Usted sabe que llegue un hombre de Dios y te dé una palabra de salvación. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer hubiera dicho, no, la Biblia dice que las viudas somos primero y que los huérfanos? Se hubiera comido nomás esa torta. ¿Hubiera actuado la mujer bien? Sí, porque la ley lo dice. Pero hay cosas que traen más honra que solamente hacer la ley. Y lo que trae honra, si yo doy la estatura de la honra, es la única manera en que el aceite y la harina no escaseen. El aceite, amados, tipifica la unción de Dios. ¿Cómo quiero ser yo un hombre de Dios y que no escasee la unción en mí si no tengo la capacidad de honrar la casa? Pastor, ¿me está pidiendo dinero? No, te estoy pidiendo que por lo menos llegues temprano. Que por lo menos asistas a los lugares donde se te invita. Que por lo menos compartas la palabra. Que por lo menos traigas a la casa de Dios lo que es de Dios. Si quieres, clávate lo que es tuyo.
Pero esta mujer dio lo que era también de ella, lo único que tenía, y le dio la capacidad de poder creerle a Dios, y su fe se acrecentó. Y dice la palabra del Señor que la mujer trajo vasijas y trajo cántaros y trajo de todo, y nunca escaseó el aceite, porque tuvo la capacidad de creer en lo increíble. ¿Se entiende? Entonces la mujer dio la estatura que tenía que dar delante del hombre de Dios, y el hombre de Dios le desató una palabra impresionante. Por eso es importante que yo crea. Hay gente que viene a la casa de Dios y tiene problemas y no es capaz de poder dar la estatura, pero quiere que el hombre de Dios imponga sus manos en ella y le suelte una palabra de bendición, pero no son capaces de dar la estatura nunca. Y primero se tienen que hacer las cosas como Dios dice. Entonces vemos que tenemos a una mujer que tiene un perfume de 300 denarios y viene y lo vierte a los pies del Señor, y el Señor dice: déjala, porque lo está haciendo de una manera correcta. Es para mí, no es para ti. ¿A ti quién te mete? ¿O puedes tú pagar o tragar la copa que yo voy a tragar ahorita? Y luego va el Elías y el Señor le dice: allá hay una mujer que yo le he dado órdenes. ¿Usted cree que era la única viuda? No era la única viuda en ese lugar. Y el Señor lo explica. Y el Señor le explica, Jesús les explica a los hombres y le dice: ¿ustedes creen que Elías, cuando fue con la viuda, era la única viuda que había? No. Pero era la viuda que Dios escogió para que salvarla y que pasara la historia. Así que son muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Usted cree que el centurión romano era el único leproso? No, pero Dios escogió al centurión romano para sanarlo. ¿Están conmigo? Son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Iglesia Fuente de Fe y Esperanza, siéntete privilegiada, porque los llamados son muchos, los escogidos son pocos. Los que Dios escoge son a hombres y a mujeres que tienen la capacidad de dar la estatura que Él quiere que tú y yo demos. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo me cuesta a mí a veces dar la estatura? Y qué importante es para un padre de familia. ¿Cuántos son padres de familia aquí? Levante su mano. Ahora, levante su mano aquel que se ha preocupado alguna vez porque su hijo se está quedando enano. ¿A que sí? Yo me acuerdo que el Jonathan: papá, no crezco nada. Soy el más chico de la escuela. Está el Jovan ahí. El Jovan siempre presume eso. Soy el más chiquito, pastor, dice el Jovan de la escuela. Ahí estoy mero enfrente en la fila, dice el Jovan. Vas a crecer, hijo. Es importante que nuestros hijos crezcan, ¿sí o no? ¿Qué sucede si el niño no creciera y usted tuviera la economía? Un padre que tiene la economía y su hijo no está creciendo, un padre que tiene la economía va a ir con un especialista. Y le van a poner, gracias doctora, le van a poner unas vacunas para crecimiento. No le va a dar hasta que digas qué bruto, qué crecimiento, pero le va a dar un crecimiento. Pero cuesta una feria. Porque la palabra, o sea, no te puede dar mucho, porque la palabra del Señor dice: el hombre por más que se esfuerce no le puede añadir un codo a su estatura. Entonces, nadie puede añadirle un codo a su estatura. Puedes añadirle algo, sé que puedes añadirle algo, pero por la palabra sé que no puedes añadirle más de un codo. ¿Va conmigo? Pero si estuviera en mi cartera el que mi hijo dejara de ser un chaparrito para ser una persona de estatura por lo menos media, cualquier padre en sus 5 sentidos lo hace. Yo soy padre de hijos del alma y mi obligación es darle a usted una estatura. ¿Va conmigo? No puedo estarle dando yo a usted leche solamente. Yo tengo que darle a usted carne para que coma, para que agarre cierta estatura. No está mal que usted coma leche. Cuando los niños están pequeños, lo único que pueden comer es leche. Y si es leche materna, mucho mejor, porque no está adulterada. ¿Ok? Pero luego llega la etapa en que los hijos tienen que comer papilla y luego tienen que comer comida. ¿Ok?
Entonces, mi amado, yo quiero bendecirlo a usted y decirle que si usted siente que este pelón es medio agresivo, no es la intención de agredirlo. La intención es que usted vaya alcanzando la estatura que Dios le demanda. Porque los pastores no nos han enseñado que tenemos que alcanzar estaturas. Nos enseñaron que Dios nos quiere con todo y nuestros pecadotes cochinos. Nos enseñaron que vengas así como estás. Sí, ven así como estás, pero ya no te comportes así. ¿Me entiendes? Luego el Señor dice, hay algunos que son como la puerca lavada. ¿Quién dijo eso? Son como la puerca lavada. ¿Cómo es la puerca lavada? Se siente incómoda, limpia, y va y se mete otra vez al lodo. A gusto en el lodo. Aquí me siento como pez en el agua. Que al cabo es que luego voy a la iglesia y me van a decir que Dios me ama. No seas como el perro, dice también. ¿Quién dijo eso? Nunca había sabido yo que Jesús nos dijera puerca lavada o perro que vuelve a su vómito. Amados, Dios nos ama. Dios te ama. Pero hay actitudes en ti y en mí que usted tiene que reconocer que hay actitudes en usted y en mí también que tienen que ser lavados por la sangre del Cordero de Dios. Amén. ¿Cuántos reconocen eso? Yo el primero, yo tengo actitudes que tengo que quitarme. Y entre más conozco a Dios, más actitudes me pide que tengo que quitarme. ¿Cuándo sé que soy niño? Cuando me tienen que quitar groserías, me tienen que quitar cerveza, me tienen que quitar cigarros, me tienen que quitar... Yo soy un niño. Pero hay cosas en ya los que somos un poquito más tiempo en Dios que el Señor también nos tiene que quitar. Y tenemos que añadir otras cosas porque usted no puede estar vacío. ¿Ok? Entonces tenemos que añadirle lectura, tenemos que añadirle ayuno, tenemos que añadirle oración, tenemos que añadirle disciplinas espirituales. Pero el niño con que le estén quitando ahorita es suficiente. Pero no puede usted quedarse en estatura niño, porque los enanos, ¿cómo son vistos los enanos? Espero que no haya ningún enano aquí. Ni estoy tratando de despreciar la estatura de una persona que no creció lo suficiente, sino que siempre que usted ve una persona de esa pequeña estatura, la gente lo ve raro, ¿verdad? Se ve raro. Y a veces la gente dice, mira, ahí va un enanito. No sea usted grosero con esa persona. Esa persona está así porque así es su ADN y así creció. Pero a veces hay unas personas que tienen una estatura de enanito espiritual. Te digo que no saben ni llegar temprano a la iglesia y ya se creen Juan Camanés. No saben. Es más, hay gente que viene una vez al mes y se cree. ¿Cuántos años tiene viniendo? 25 años viniendo a la iglesia. Una vez al mes. No, hombre, uno que viene, uno recién convertido en Cristo de 1 año, 2 años ya lo alcanzó, que viene 3, 4 veces a la semana. Ya que aquí tiene 25, pero una vez al mes y el domingo viene a ocupar un lugar ahí nomás. Se da cuenta que usted y yo tenemos que dar estaturas y dimensiones, mi amado. Todo esto es con cariño, todo esto es con amor paternal, no es la intención de dañar a nadie, es decirle te quiero y tengo que formarte. Mis manos están para formar gente. ¿Quiénes son las manos del Señor? El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro. Son las manos que Dios utiliza, el diaconado, el sacerdocio. Todas esas funciones en la iglesia son para darte forma. Te quiero mucho, levanta tus manos, quiero orar por ti. Señor,